¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo espacio. Ya han sido varias las semanas donde nos hemos dado una pausa para poder reflexionar con respecto al acontecer político, lo que está sucediendo no solo dentro de nuestra provincia y la región, sino que a nivel del país, con todas las opiniones, las propuestas y lo que se nos viene en un año que es decisivo. En esta oportunidad vamos a comenzar este programa con alguien que ya nosotros sentimos por lo menos de la casa, abogado, linarense, simpático, amante de los perros, me decía fuera de cámara, Cristian Martínez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para analizar también todo lo que estamos viviendo. Muchas gracias por el espacio. Yo ya me siento parte de la casa. Tuve bastante tiempo acá y es un agrado volver. Dicen que uno siempre vuelve donde fue feliz, así que aquí me siento a gusto de poder aportar en temas contingentes, sobre todo del quehacer público. Así que vamos. Son varias las temáticas, porque de repente uno dice, oye, pero es momento donde los candidatos están mostrándose como pavos reales para tratar de seducir a los votantes, Así pero hay es. situaciones que debemos analizar y una de ellas Claro. es la propaganda electoral, los plazos, cómo se trabaja todo eso. Bueno, hay una situación con los plazos que es bastante interesante. Bueno, y aquí en estricto rigor lo que vamos a conversar es la ley 18.700, que es la ley orgánica constitucional de elecciones populares y escrutinios. ¿Qué ocurre? Que abarca varias temáticas y dentro de ellas, bueno, también ha sido reformada, una reforma bastante importante que fue aplicada a todo lo que fueron las candidaturas, sobre todo en materia de transparencia para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2021. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma ley nos va a regir ahora y dice relación con lo siguiente: la propaganda, hay plazos importantes. El plazo más importante es, bueno, la elección este año es el 16 de noviembre, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la ley? Que 3 días antes tiene que cesar absolutamente todo tipo de propaganda, radial, escrito, palomas, pancartas, afiches, brigadistas, todo. ¿Qué ocurre? Que eso sería entonces el día 13 de noviembre. El día 13 de noviembre no tiene que haber absolutamente nada, o de lo contrario pueden denunciarse. Bueno, anteriormente igual se pueden denunciar ciertas cosas, pero lo importante es saber que 3 días antes de la elección no puede haber absolutamente nada, ni siquiera en redes sociales. Pero ojo que las redes sociales, ¿cómo se regulan? Con la publicidad. Podemos seguir Solo la pagada. solo la pagada, y eso lo dice la ley específicamente. Dentro de los últimos 3 días los candidatos pueden seguir haciendo transmisiones en vivo, pueden seguir haciendo publicaciones, videos, pero no pueden pagarlas para tener evidentemente un mayor alcance. ¿Ya? ¿Qué pasa? 30 días antes de la elección se permite ya absolutamente mucha publicidad. ¿Ya? Si bien fue regulada, pero ya encontramos todo lo que serían los brigadistas, todos los flyers, absolutamente todo en las redes sociales. Pero la ley también indica qué pasa 60 días antes de la elección. Es decir, tenemos dos bloques: los primeros 30 días, los segundos 30 días. Y los primeros 30 días se puede hacer prácticamente de todo, menos colocar los que serían las palomas o las gigantografías, que serían de 2 metros cuadrados o de 6 metros cuadrados. Pero sí se puede llamar al voto. Yo creo que quedó en el inconsciente colectivo el hecho de que no se puede pedir dentro de los 30 primeros días el voto. Sí se puede. Pero ¿qué ocurre? Hay una situación con las precandidaturas, y yo creo que es una situación en la que estamos hoy en día, y que si bien se menciona muy vagamente en la ley, yo considero que está mal regulada, o falta regulación, mejor dicho. Pero como dice el dicho, echa la ley, echa la Echa la trampa también. trampa. Yo quiero que viajemos en el tiempo, Ya. porque antes nosotros veíamos las calles inundadas Ya. de palomas, pasacalle, muro que había desocupado en nuestras poblaciones y villas, era tomado por una brigada de candidatos, la pintaban completo, las micros, los autos, todo. Ahora vemos que esto está un poco más ordenado también. Efectivamente, la ley fue regulada por lo mismo. Bueno, a raíz de todo lo que fue Penta, Sokimich, ¿cierto? Que fueron financiamientos irregulares, se vio la necesidad de hacer una regularización en cuanto a la transparencia. Encontramos regulación en cuanto a los tipos de ingresos, de los Claro. tipos de financiamiento, cómo opera el CERVEL en estas circunstancias. Y también hay un trabajo muy importante de la municipalidad de cada comuna, porque ellos tienen que indicar cuáles van a ser los espacios en los cuales se puede instalar propaganda en espacios públicos. Porque en los espacios privados se puede también efectivamente este tipo de palomas de 2 metros cuadrados o la gigantografía de 6 metros cuadrados con autorización del dueño, pero en espacios públicos está georreferenciado. Es decir, que la municipalidad tiene que, creo que con los 2/3 del Consejo Municipal se aprueba como este tipo de plano, o de los lugares en donde se pueden colocar palomas, y es enviado al CERVEL. Y el CERVEL dice, ok, si no se envía, se procede sin él. Ya no es que tomen
el acta anterior de hace 4 años. Simplemente no se va a poder. Entonces la municipalidad tiene ahí un trabajo importante. Y lo hace, y una vez que incluso hay un link en el que uno ingresa, y yo creo que es más de interés de los candidatos que de la ciudadanía de ver dónde pueden colocar sus palomas. Pero efectivamente ya no se pueden rayar murallas como se hacía antiguamente, con la pintura ya no se ve. De hecho creo que hay algunos que se ven todavía que están como bastante viejitos. Tampoco los paraderos del transporte público, los postes de luz, y eso ha sido gratificante visualmente y también nos da señales de que se está gastando lo necesario, lo prudente para una campaña. Porque además los candidatos y todos sus equipos de marketing despliegan un arsenal de técnicas para poder hacer propaganda, lápices, gorritos, chapas, llaveros, además de las palomas, los pasacalles y todo lo que ya estábamos acostumbrados. ¿Hay regulación con respecto a eso o también lo embolsa dentro de un gran concepto? Ahí, bueno, hay un, ¿cómo se llama? Hay un tipo de manual, ¿ya? Es un manual que, insisto, es del interés del candidato no equivocarse, porque si aquí el candidato se equivoca es sancionado. Y hay ciertos enseres, hay ciertos elementos que efectivamente no se pueden hacer. Sí se permiten las bolsas, se permiten tal vez los flyers, los calendarios, que es lo que hemos podido ver últimamente. Los lápices, las tazas están desapareciendo por lo mismo. Yo creo que tal vez se hacen, pero lo que sería como para el equipo de trabajo, tal vez para ellos, pero ya no se regalan. Hay cierta restricción con esos tipos de elementos al momento de... Porque no prestan una información o no prestan una utilidad de informar al votante, sino que se prestaría como para figurar como un tipo de regalo, y eso está prohibido porque estaríamos dando señales de que queremos comprar el voto indirectamente, tal vez no en dinero, pero una taza, si bien sirve de publicidad, es un tipo de merchandising, pero en estricto rigor el candidato tiene que decir, usted vote por mí, yo soy aquí, tengo esta propuesta, y digamos una taza va a tener una foto, el nombre, y no sirve de mucho, digamos. Entonces es cuestionable hoy en día y se ve poco. ¿Qué pasa con algunos accesorios también que yo he visto, muchos pines que aparecen en las campañas y que hacen alusión o al partido o a algún candidato? ¿También estará normado eso? Sobre todo para las figuras políticas y públicas que aparecen frente a cámara utilizándolos. Que diga PIN específicamente no está prohibido. O sea, lo que pasa es que el derecho público se puede hacer solamente lo que la ley nos dice. Entonces, si no está prohibido, tampoco se encuentra prohibido si no está escrito. Pero yo diría que está dentro de la normativa utilizar un PIN. Oye, dentro de tu experiencia, ¿son muchos los errores que cometen los candidatos al no conocer bien la aplicación de la ley? Yo creo que no. O sea, lo que pasa es que como tienen un partido político y el partido tiene a veces gente muy, muy bien preparada, que conoce bien la ley electoral, los asesoran, ¿ya? Los asesoran, entonces el margen de error es poco. Yo siento que el error lo comete a veces la ciudadanía en no saber cómo denunciar ciertas actitudes, hechos o actos que son contrarios a la normativa porque efectivamente no la conocen. Pero también hay algunos candidatos que conociéndolo lo hacen, ¿ya? Pero yo creo que el margen de error es poco. Han habido circunstancias en las que sí han habido sanciones, sobre todo ¿cómo se llama? Que se encuentran fijadas en UTM, ¿ya? Que las sanciones, la ley dice claramente que va desde los 10 a los 200 UTM, dependiendo de la gravedad del hecho, y existen este tipo de multas, pero son pocas. Existen, bueno, aparte de ser un poco lento el proceso, ¿cierto?, que se viene años después, se encuentra esta situación de que es difícil poder pillar al candidato que se equivoca, es difícil poder denunciar, es difícil entregar los antecedentes necesarios para que se realice esta investigación, pero en estricto rigor sí se puede hacer, pero a veces uno pierde la fe un poquito con la demora, ¿cierto?, con la claridad o incluso a veces el temor que produce denunciar a alguien. Oye, ¿qué sucede con el tema de los recursos públicos destinados a campañas políticas? Porque muchas veces hemos visto que aparece, no sé, el alcalde, el delegado, la delegada en una actividad que es de campaña política. Claro. En su horario que debería estar trabajando para todos y todas. ¿Cómo está también normado eso? Hay una regulación que va de los primeros 60 días antes de la elección del 16 de noviembre, en la cual dice específicamente que, aparte de la Contraloría dictó un reglamento en el cual fija la prescindencia de las autoridades de los funcionarios públicos.
¿Y cómo se ve reflejado esto? A través de que los días, 60 días antes de la elección, están obligados a enviar en el correo electrónico del candidato que figura en la circunscripción o región de hacer las invitaciones a todos los eventos públicos, inauguraciones, ¿ya? Si eso no se hace, es sancionado por la ley, ¿ya? Esa es una misión, digámoslo, tal vez del alcalde o de la delegada provincial, como es candidatos a diputados, o a senadores, el candidato que va a la elección en ese territorio jurisdiccional va a tener que ser invitado obligadamente, ¿ya? Entonces ya tenemos un pequeño primer aspecto de lo que es la presidencia, de la transparencia de la autoridad. Segundo, ¿qué ocurre? Efectivamente, las autoridades tienen derecho a voto, tienen horario laboral, entonces todo lo que sería fuera de ese horario laboral se puede hacer. ¿Puede participar entonces una autoridad en una actividad política de algún candidato determinado? Si lo hace fuera de su horario laboral, un fin de semana tal vez, yo diría que sí, porque se ha visto, pero no hemos visto sanciones. Y yo creo que ahí está el meollo del asunto. Lo naturalizamos. Está naturalizado que pueda participar, entonces lo hacen y no tiene sanción. Entonces, si lo hace en su calidad de alcalde o de delegada provincial, y en un acto más encima que requiere recursos públicos, en un espacio público tal vez, o dentro de lo que sería el edificio, ahí es más cuestionable, pero si se hace en un lugar privado, alejado, qué sé yo, tiene todo el derecho como persona de entregar el apoyo a su candidato favorito, encuentro yo. Hay otra limitación, si lo hace con permiso administrativo, está prohibido. Si lo hace en vacaciones, también está prohibido. El horario laboral es imprescindible poder fijarlo para poder establecer si hay o no algún tipo de vulneración, ¿ya? Porque, claro, los recursos públicos podemos determinarlos en bienes, que podrían ser utilizar un vehículo, por ejemplo, para ir a determinado lugar y hacer campaña. Podemos determinarlo en el personal, que es el funcionario público, que muchas veces se puede coaccionar como, oye... Todos son operadores políticos que de repente están trabajando. En horario laboral, claramente, ya, ahí tenemos otra falta. Y, bueno, los recursos, los bienes también, que sabemos que, bueno, en este caso no sería un fraude derechamente, no sería algún tipo de desvío de bienes, sino que efectivamente tal vez se hacen algún tipo de arreglo, y eso es lo que la Contraloría a veces quiere evitar. Es como, a ver, efectivamente no se pueden obtener dineros públicos, no se pueden desviar, no se puede hacer ningún tipo de maraña, popularmente como se dice, para poder financiar una candidatura política. Entonces tenemos todos esos tipos de bienes o utilidades o personal que corresponden a un servicio público y que está absolutamente prohibido, incluso se pueden denunciar, pero ¿qué ocurre? Hay que entregar antecedentes importantes para que el CERVEL pueda decir, a ver, esto efectivamente ocurrió en tal horario, se utilizó tal bien público, demos curso a la investigación y esa información es importante poder entregar al momento de denunciar. Pero está totalmente prohibido poder hacer cualquier tipo de uso público, personal, bien o dinero para poder hacer campañas políticas. Oye, yo voy a contar, no sé si infidencia o anécdota, pero dentro de todo este trabajo territorial que nosotros desplegamos como canal de televisión, nos han invitado a más de alguna inauguración de sede social. Ya. Y en el periodo de campaña, claro, llegaron los campañistas con flyer y todo. Claro. Y recuerdo en 2 o 3 oportunidades que fueron los mismos o jefes de gabinete de la autoridad o los encargados de comunicaciones que le dijeron, tú haces propaganda de la reja hacia afuera. En la calle te puedes parar, pero no acá adentro. Claro. Y sacaron a los campañistas porque tienen también ese temor, porque después se le viene Contraloría. ¿Cuál es el rol que tiene Contraloría dentro de esto? Bueno, Contraloría es un ente muy fiscalizador, sobre todo digamos, de las municipalidades últimamente, pero tiene influencia sobre bastantes órganos del Estado, descentralizados y desconcentrados. Fiscaliza el ingreso y el óptimo gasto de los recursos públicos, también tiene otro tipo de fiscalización, gestiones propias que digan directa relación con la fiscalización de los recursos públicos, sobre la actitud o la presidencia política que debe tener una autoridad. ¿Ya? Los fiscaliza. Bueno, hay que decirlo, la nueva Contralora Dorothy Pérez ha hecho un trabajo que da bastante que hablar y bastante Está ordenando la casa, está como haciendo el aseo que se había acumulado por mucho tiempo. Con 5 Dorothy Pérez este país se arregla, así hemos escuchado, y ha hecho un trabajo espectacular. Entonces puede que esta elección no sea igual que antes,
tal vez ahora hay menos libertad para poder hacer tipos de movimientos. Bueno, claro, hay que decirlo, cuando hablamos de recursos públicos, de bienes o de personas, estamos hablando del candidato que derechamente viene del sector público, porque misteriosamente ese candidato también tiene funciones territoriales, entonces es cuestionable, ¿ya? Porque el candidato que es independiente o que no forma parte del gobierno, la verdad no influye en mucho este tipo de limitación, porque no tiene cómo acceder o tal vez cómo de vulnerar tal vez las reglas que establece la misma legislación para poder resguardar los bienes públicos en una campaña. Oye, me surgió una duda con respecto a eso, ¿ah? Cuando yo soy empleado del Estado, ¿cierto? Pero estoy bajo el artículo 22, que no tengo un horario determinado, ¿puedo salir a hacer campaña? En la práctica, lamentablemente, sí. Ahora, si te fiscalizan o te denuncian, ya es otra cosa. O sea, está ahí, jugando. Son tipos de vacíos que lamentablemente la ley no se hace cargo, como lo es, por ejemplo, que hay actualmente personas que son candidatos, que no los voy a nombrar evidentemente, pero que tienen tal vez pancartas ya o que tienen gigantografías, pero no se promocionan como candidatos. Sí. Pero todos saben que son precandidatos. Claro. Entonces, lo denunciamos, pero van a decir, pero aquí no está llamando al voto, no está diciendo que es candidato, no está dando absolutamente nada, y hasta ahí nos vamos a quedar. Y nos vamos a quedar con la mala pasada de haber hecho una denuncia que no tuvo la verisimilitud correspondiente para poder dar cursos, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay un vacío importante. Y claro, esas son tal vez estrategias que realizan candidatos que no tienen este espacio o trampolín o pantalla pública, como lo son los candidatos que vienen precisamente de esa área. Cristian, finalmente, ¿a qué sanciones se están exponiendo los candidatos dentro de este periodo cuando empieza a hacer campaña, cuando no está habilitada todavía? Ya. ¿Y cómo se puede denunciar? Ya. A ver, ahí tenemos ya las sanciones en las que puede incurrir el candidato son multas, que va de las 10 a las 200 UTM. ¿Ya? Y eso va a determinar evidentemente la cantidad de prueba que pueda aportar la persona denunciada o lo que pueda realizar o la que pueda obtener el mismo fiscal de la investigación. O la que se pueda aportar en definitiva en este plazo. Y al final, dependiendo de la gravedad, van a decir, bueno, no es tan grave, lo mínimo, o si es muy grave, lo máximo. Hay otro tipo de sanciones penales, ya, pero que pueden incurrir tal vez el administrador electoral, los partidos políticos, el mismo candidato, cuando traigan información falsa al CERVEL, penales, administrativas, bueno, y las multas. Y las administrativas que puede darse apertura a un sumario administrativo, efectivamente, por ejemplo, al funcionario público que lo vieron entregando flyers con polera, y ahí se da apertura a un sumario administrativo. Entonces tenemos sanciones pecuniarias, que es en dinero, las sanciones penales, que van al candidato o al administrador, que es la persona que es como el jefe de campaña de la persona, que son sanciones penales por entregar información falsa al CERVEL, y las sanciones administrativas. Es poco lo que recibe la ciudadanía como castigo, por así decirlo, porque en realidad somos las personas, nosotros ciudadanos, los quienes votamos, pero sí hay una mención importante que hace la ley, que es en cuanto a la compra del voto. Ya, a la compra del voto es como decir, oye, vota por mí, te doy 10.000 pesos tal vez o algo a cambio de que votes por mí. Y esa situación tal vez podría alcanzar a la persona que vota, también por vender su voto. ¿Ya? ¿Cómo denunciamos? ¿Cómo denunciamos? CERVEL. El CERVEL establece o entrega una plataforma virtual. O sea, se puede hacer online o se puede hacer también presencial. Presencialmente se realiza en la oficina principal, que está en cada región del CERVEL. Le entregan un formulario, entrega todos los antecedentes necesarios. ¿Ya? Esta opción se recomienda que se haga cuando tal vez viven en Talca, ¿cierto? O cuando tienen la clave única. Porque ¿qué ocurre? Que en la versión online se requiere la clave única y se requiere aportar antecedentes necesarios para dar inicio a la investigación. Y esas son las dos formas, pero es en la página del CERVEL. Incluso una vez que se realiza la denuncia, puede hacer un seguimiento en la misma página. Perfecto. Oye, nos dejaste clarito todo el panorama, Cristian. Hablando en buen chileno, además, para que todos en la casa entendiéramos. Y ahora vamos sabiendo cómo se va moviendo todo esto, la diferencia entre publicidad, entre propaganda, cuáles son los objetivos y las sanciones. Cristian, el último minuto te lo regalo frente a tu cámara para que le hables a la gente también y tenga conciencia y vaya aprendiendo sobre las normativas vigentes en nuestro país.
Bueno, el llamado efectivamente es a informarse, a no dejarse llevar muchas veces tal vez por lo que uno ve en redes sociales, porque según estudio pasamos hasta 4 horas en el teléfono. Entonces las redes sociales es una buena plataforma, pero puede ser mal usada. Hay que votar por gente preparada, hay que votar por gente que pueda hacer un real aporte. Personalmente me gusta el candidato que viene del sector privado y dice, a mí en lo público haría esto, y va al mundo privado y viene con un aporte del sector privado. Me gusta porque siento que hay experiencia, hay emprendimiento y hay que conocer la realidad, porque los funcionarios, tal vez el mundo privado, hay ciertas comodidades que a veces, por ejemplo, trabajar los sábados. Todos los que sabemos que trabajan en el retail trabajan los sábados todo el día, entonces busque a alguien ahí que pueda venir del mundo privado, que conozca tal vez cómo funcionan las cosas realmente para poder arreglar el país. Y obviamente no es una elección menor porque estamos votando por senadores, diputados, presidentes que están encargados de generar las políticas públicas, de crear las leyes y de poder tener también este tino de poder decir, esto ocurre, esto hay que arreglarlo. Pero somos lamentablemente reaccionarios y necesitamos políticos visionarios que nos puedan salvar de los problemas antes de tiempo. Que se adelanten a todo eso. Cristian, agradezco tu tiempo, tu buena voluntad. Nosotros vamos a seguir acá conversando de política. Tenemos una tremenda invitada en el segundo bloque, así que no se mueve nuestra sintonía. Vamos a la pausa comercial y volvemos.